La puerta golpeó detrás de ella con un estruendo que resonó como si el mundo entero hubiera decidido quedarse en silencio. La casa estaba oscura y cada rincón parecía observar sus pasos, como si esperara que ella se rindiera. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, en ese instante, no había nadie. Ningún amigo, ningún familiar, ninguna voz llamando su nombre ni preguntando si estaba bien. Solo el sonido de su propia respiración y una pregunta que ardía como una brasa. ¿Por qué todo en su vida parecía haber sido arrancado de una sola vez? Se sentó en el piso, abrazando sus propias piernas, intentando encontrar un motivo, una imagen, cualquier cosa que explicara por qué las personas que más amaba se habían ido. La sensación no era solo de soledad, era de abandono, como si el mundo hubiera decidido que ella no era lo suficientemente importante para permanecer al lado de alguien. Y, mientras el silencio llenaba cada espacio, apareció un recuerdo distante, tan nítido que casi pudo tocarlo. Era el día en que su madre le dijo que hay momentos en que Dios es el único testigo de lo que estás viviendo. En la época, ella no entendió. Hoy, esas palabras parecían una advertencia dejada en el pasado, esperando el momento exacto para ser comprendida. Respiró hondo, y solo entonces notó cuánto le temblaban las manos. Era extraño, porque incluso con el miedo, incluso con el corazón apretado, había algo allí. Una sensación leve, casi imperceptible, que parecía susurrar que aquella soledad no era el final, sino el inicio de alguna revelación. No sabía explicarlo, pero era como si la estuvieran observando. No la casa, no la oscuridad, sino algo que veía más allá de sus errores, más allá de sus cicatrices. Una mirada que nunca la abandonó, incluso cuando ella creyó estar totalmente perdida. Y esa presencia era tan fuerte que, por un instante, dejó de sentir miedo. Solo había silencio y una certeza misteriosa, casi prohibida, de que no estaba tan sola como pensaba. Entonces algo empezó a cambiar. Primero fue la luz. Pequeña, discreta, casi tímida. Venía desde debajo de la puerta, como si alguien hubiera encendido una vela del otro lado. La luz se esparció lentamente, como si tuviera conciencia de que era bienvenida, pero aún así, respetara la fragilidad de ese momento. Ella se levantó despacio y se acercó, sintiendo el corazón latir más rápido a cada paso. No sabía qué esperaba encontrar, pero alguna parte de ella sabía que aquella luz cargaba respuestas. Cuando tocó la puerta, la luz se intensificó. No quemaba, no asustaba. Era cálida, familiar, como si reconociera su nombre sin que ella dijera una palabra. Y, en ese instante exacto, sintió algo que nunca había sentido tan fuerte. Alguien la estaba llamando de vuelta. No con una voz, sino con una presencia, con cuidado, con amor. Un amor que ella nunca encontró en ningún abrazo humano. Abrió la puerta, pero no había nadie allí, solo la luz. Una luz que parecía respirar, como si estuviera viva. Cerró los ojos por un segundo, y algo inexplicable ocurrió. Un recuerdo que no era suyo atravesó su mente, como si hubiera sido entregado directamente a su corazón. Era un desierto, un hombre solo, caminando entre dunas infinitas. El sol ardía, el viento castigaba, y aún así él no desistía. Ella no conocía a ese hombre, pero sentía que su historia tenía un peso que el mundo había olvidado. Y entonces lo entendió. La visión no era sobre el hombre, era sobre la mirada que lo acompañaba en el desierto. La misma mirada que ahora la observaba a ella. La misma mirada que nunca se cansa. La luz frente a ella parecía latir, como si respondiera a la comprensión que surgía en lo profundo de su corazón. Era como si dijera, sin palabras, «Yo siempre estuve aquí». Y fue entonces cuando algo dentro de ella se quebró, pero no en dolor, sino en liberación. Las lágrimas comenzaron a caer,
no porque estuviera triste, sino porque estaba percibiendo algo que nadie jamás le había contado. La soledad no era un castigo, era un lugar de encuentro, un espacio entre el caos del mundo y la voz que susurra en el fondo del alma cuando nadie más está escuchando. Se apartó de la puerta y volvió a sentarse en el piso, pero ahora era diferente. La casa ya no parecía amenazante, el silencio ya no tenía peso, no estaba rodeada de vacío, estaba rodeada de algo invisible, pero tan real que podía sentirlo incluso en el pecho. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida buscando consuelo en manos humanas, creyendo que su fuerza dependía de que las personas permanecieran cerca. Pero ahora entendía que hay momentos en que Dios quita todo, para que finalmente veas a quien nunca te dejó. La luz comenzó a retroceder lentamente, como si le devolviera el control de su propia historia. Y, mientras desaparecía, dejó algo en el aire, una especie de valentía que ella nunca había experimentado antes. Una valentía silenciosa, que no venía de alguien diciéndole que todo iba a estar bien, sino de una verdad profunda que surgía dentro de ella, como una llama encendida por primera vez. Recibió esa valentía como quien recibe un secreto. Y, por primera vez, no se sintió pequeña, ni olvidada, ni débil. Sentía, y era casi aterrador admitirlo, que su historia estaba siendo reescrita en ese mismo momento, no por las circunstancias, sino porque finalmente estaba escuchando la única voz que nunca dejó de llamarla. Algo dentro de ella decía que el mundo entero podía darle la espalda, pero Dios no. Que todos podían alejarse cuando ella más necesitaba, pero Dios se acercaba exactamente cuando ella se desmoronaba. Y que, incluso cuando creyó que caminaba sola, había pasos junto a los suyos que jamás hicieron ruido, porque no necesitaban llamar la atención para demostrar presencia. Miró las paredes de la casa y percibió algo que nunca había notado antes. Cada decisión, cada herida, cada pérdida, nada de eso había sido olvidado. Cada fragmento de su historia había sido observado de cerca, como si formara parte de un plan que aún no podía ver. La sensación era tan fuerte que casi habló en voz alta. Si el Señor estuvo aquí todo el tiempo, ¿por qué no lo noté? Pero antes de terminar la frase en su mente, la respuesta llegó. Porque hay dolores que solo revelan su presencia cuando el mundo entero desaparece. Respiró profundo y, por primera vez, sintió paz dentro de su propia piel. No era la paz de alguien que tiene todo resuelto. Era la paz de alguien que entiende que la lucha no es prueba de abandono, es prueba de propósito. Y ese propósito, ella comenzaba a sentirlo. Llegó como un susurro en el fondo del alma. Te dejé sola para que me encontraras. Cerró los ojos y dejó que el silencio respondiera. Era como si una historia antigua, más antigua que el mundo, estuviera siendo contada directamente para ella. Una historia sobre mujeres que se perdieron, que fueron olvidadas, que lloraron en silencio, pero que fueron levantadas por manos invisibles cuando todos juraron que ya no tenían fuerza. Y ahora ella formaba parte de esa historia. Entendió algo que nadie jamás le había explicado. Cuando una mujer no tiene a nadie más que a Dios, no está en el final, está en el comienzo. Porque ahí, en ese momento secreto, donde el corazón se quiebra y el alma queda expuesta, Dios no aparece como último recurso, aparece como fundamento. Un fundamento que no abandona, que no cambia de opinión, que no olvida tu nombre. Se levantó, no porque la situación hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Era como si aquella luz que apareció del otro lado de la puerta ahora estuviera dentro de ella, iluminando cada pensamiento, cada recuerdo, cada herida. Y, por primera vez, no tenía miedo de avanzar. El mundo allá afuera seguía siendo el mismo, las personas seguían siendo las mismas, los problemas seguían existiendo. Pero ella
era otra. Había descubierto un secreto que no se puede explicar con palabras. Un secreto que solo entiende quien ya enfrentó su propia soledad y encontró, en medio del vacío, a un Dios que nunca cierra la puerta. Puso la mano sobre su pecho y sintió el corazón latir fuerte. No de desesperación, sino de propósito. Un propósito nuevo, limpio, que parecía haber sido escrito por alguien que sabía exactamente quién era ella por dentro. Y entonces, antes de salir por la puerta, percibió que aquella luz, aquella presencia que parecía haber llamado su nombre, dejó algo atrás, algo que ella llevaría para siempre, incluso sin entenderlo completamente. La certeza de que, cuando todo se derrumba, Dios reconstruye. Cuando todos se van, Dios permanece. Y cuando una mujer no tiene a nadie más que a Dios, es justamente ahí cuando descubre quién es realmente. Respiró hondo, abrió los ojos y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Porque finalmente entendió. Nunca estuvo sola, ni por un segundo.